Seguramente ya escuchaste hablar del eneagrama de la personalidad. Si no lo hiciste, o si te da curiosidad saber, o si estás en la búsqueda de un método de autoconocimiento, un sistema de conocimiento personal y de desarrollo personal, te recomiendo que veas este video que todos los integrantes y miembros de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Eneagrama hemos desarrollado para que cualquiera que no tenga los conocimientos básicos o que quiere introducirse en este maravilloso sistema de trabajo personal pueda hacerlo. Así que te invito a que te quedes a verlo y antes comentarte que existe una Asociación Internacional de Eneagrama, sus siglas IEA en inglés, que nuclea todo lo que es el material de investigación y trabajos y aplicaciones que se hace del eneagrama en los diferentes ámbitos como el desarrollo personal, el coaching, la psicología. Existen filiales alrededor del mundo y te recomiendo que busques si existe alguna filial o alguna asociación de eneagrama en tu país, y si no, te invito como miembro de la comisión directiva a afiliarte a nuestra asociación de eneagrama, la IEA de Argentina, que es filial de la internacional. Aquí te dejo el link y bueno, espero que disfrutes el video y que pronto empieces a apasionarte por esta maravillosa herramienta de trabajo personal y desarrollo. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hola, queridos buscadores. Les quiero compartir parte de lo que escribí para responder qué es el eneagrama. El eneagrama es un camino que cuando abre su puerta en ti, nunca más se cierra, pero su abrir es un abrir con pausa, al compás de un despertar que va develando finas capas de conciencia. Se aprende rápido y decanta lento. Su misterio es su fuerza, no porque no puede explicarse, sino porque no solo no se agota, sino que además convoca. Por ello apasiona. Su razón es su símbolo, que como diseño geométrico distribuye conocimiento tanto en lugares fijos como en circuitos que fluyen. Organiza y orienta. Es mapa y brújula, tanto en la superficie como en lo profundo. Su pasión es lo que genera por su poder de convocatoria, tanto como sistema de autoconocimiento y transformación personal, organizacional y espiritual, como por su poder de reunir, vincular, compartir, generar, disfrutar, globalizar y trascender. Lo fantástico es no solo cómo nos movemos en él como hoja de ruta, sino cómo nos movemos por él desde distintos lugares del mundo para compartir un lenguaje común, un lenguaje antibabel, ya que trasciende lenguas, culturas y etnias, a la vez que respeta idiosincrasias e identidades. Su derrotero aloja y expulsa. Aloja porque uno se encuentra profundamente descripto, expulsa porque a la vez uno se encuentra profundamente proscripto. Encontrarse aloja es un modo de explicar cómo la historia plasma sus efectos y perpetúa sus respuestas, identidad forjada de repeticiones que aseguran la familiaridad del paso que sigue. El eneatipo es el punto de partida, no el de llegada. Encontrarse a la vez expulsa, más precisamente, es descubrir cómo uno ha sido expulsado de su totalidad para encarnar solo una parcialidad. El desafío es la búsqueda. El desafío es integrar lo postergado, lo cegado, lo olvidado, lo aún no encarnado. El desafío es encontrar en este diamante de 9 caras desde cuál de ellas refractaremos la mejor luz. Allí estará nuestra naturaleza más propia y el tesoro para entregar al mundo. El eneagrama nos enseña a mirar hacia adentro, a mirar alrededor, a mirar hacia atrás, a mirar hacia adelante y a mirar más allá. Y siendo que el eneagrama es un camino que cuando abre su puerta en ti nunca más se cierra, cada uno se siente convocado a recorrerlo desde su propia resonancia. Están todos invitados a recorrer este camino. Hola, mi nombre es Marcelo Aguirre y vamos a compartir una distinción que es fundamental en el ámbito del eneagrama, la distinción de ego y esencia. Siguiendo la tradición espiritual del eneagrama, podemos distinguir en el ser humano un doble nivel de funcionamiento. Un funcionamiento superior, que es el nivel de la esencia, y un funcionamiento inferior, que es el nivel del ego.
El ego o personalidad es nuestra máscara social, mediante la cual nos relacionamos con los otros y con nosotros mismos. El ego es producto de factores biológicos constitutivos, nuestro temperamento, y del moldeamiento que hemos recibido por parte del ambiente, es decir, las experiencias significativas que han dejado una huella en nuestra personalidad. El ego cubre la esencia como una máscara. Nos hemos identificado con esa máscara, con nuestro ego, con la máscara social, a medida que hemos ido olvidando nuestro ser más profundo. A medida que nuestra personalidad o máscara social se fue consolidando con los años, hemos ido cambiando la frescura y la espontaneidad de la esencia que podemos ver en un niño recién nacido, por el comportamiento rígido, estereotipado y marcado por el automatismo de los hábitos propio del ego, hasta llegar a convencernos que somos esos hábitos. Nos llegamos a identificar nuestro ser o esencia con eso que es nuestra personalidad o máscara social, ego o eneatipo. En un nivel de funcionamiento superior hallamos nuestra esencia. La esencia o ser no es una cosa, dice Naranjo, sino un proceso, un modo de funcionamiento del todo humano, integrado, desoscurecido y libre. Ali Almas, discípulo de Naranjo, nos habla del despertar de la conciencia y utiliza la metáfora del amanecer. La salida del sol, la llegada de la luz, el momento del despertar, la llamada a salir del automatismo de los hábitos y las costumbres, abandonar la somnolencia y el embotamiento de la mente que es producto de la ignorancia de sí mismo. La llamada a salir de la caverna del ego. Ese es el despertar, el vivo amanecer, como lo llama Almas. El eneagrama nos invita a desarrollar nuestro máximo potencial y a recuperar la libertad y la espontaneidad de la esencia. Para ello necesitamos trascender, ir más allá de la identificación con el eneatipo. Esa es la invitación. Un abrazo a todos. El sistema del eneagrama está conformado por 3 tríadas o grupos de 3 eneatipos. Esta primera agrupación de tipos se fundamenta en los 3 componentes básicos de la psique humana, que es el instinto, los sentimientos y los pensamientos. Según la teoría del eneagrama, estas 3 funciones están relacionadas con centros sutiles del cuerpo humano y la personalidad se fija principalmente en uno de estos centros. Las tríadas son importantes para el trabajo de transformación porque especifican a dónde está nuestro principal desequilibrio. La adecuada satisfacción de las necesidades básicas es sumamente importante para un desarrollo sano y ninguna de estas necesidades es mejor o más valiosa que las otras dos. En el pasado, una de estas 3 necesidades se convirtió en un problema y a partir de allí se desarrolló el patrón de carácter correspondiente como una solución de emergencia, como un remedio para lo que se vivía en ese momento. Las 3 necesidades básicas son la necesidad de autonomía, que es tener una clara sensación del yo, poder autoafirmarme e imponerme, defenderme contra los ataques al territorio propio. Esto corresponde a los eneatipos 8, 9 y 1. Luego está la necesidad de relación, sentirme querido y poder querer. Cuidar la amistad, asistencia, la preocupación por los demás. Esto corresponde a los eneatipos 2, 3 y 4. Y por último está la necesidad de orientación y seguridad, que es sentirme seguro en el lugar a donde estoy, conocer bien el sitio, tener perspectiva de las cosas. Esto corresponde a los eneatipos 5, 6 y 7. En la tríada del corazón o límbica, los eneatipos se interesan mucho por su imagen, confunden quiénes son con lo que aparentan ser ante los demás. Tienden a rechazar cómo se sienten realmente en favor de cómo se supone que deberían sentirse según el rol que están ejecutando en ese momento. Los eneatipos de esta tríada consideran que para ser amados por lo que son, deben fingir ser lo que no son. Su pregunta inconsciente es, ¿quién soy yo? Al contrario de lo que se cree, la mayor dificultad de esta tríada aparece precisamente en los asuntos del corazón. Los eneatipos pertenecientes a la tríada del cerebro o mental tienden a padecer sensaciones de fuerte ansiedad e inseguridad, porque les preocupa más el futuro y la búsqueda de seguridad y tranquilidad que el presente o el pasado. Bajo estas personalidades existe muchísimo miedo. Esta tríada tiende a padecer dificultades para tomar la acción de forma asertiva y congruente. Suelen estar peleando mucho tiempo con su cabeza y sobreutilizando sus mentes para intentar compensar esta represión que hacen de sus instintos físicos. Les cuesta pasar a la acción y su carácter dubitativo puede generar una especie de nudo en la voluntad.
Mientras que la tríada de la emoción se preocupa de su identidad, la tríada neocórtex se preocupa de su competencia. Su pregunta inconsciente ya no es quién soy, sino ¿soy capaz? Luego, por último, está la tríada del estómago o visceral. La conforman los eneatipos 8, 9 y 1, los cuales se han formado en torno a la inteligencia del cuerpo, es decir, del instinto. Son más kinestésicos, mucho más perceptivos corporalmente, suelen percibir rápidamente cómo se sienten y percibir las sensaciones corporales. Estas sensaciones los guían para pasar a la acción antes de elaborarlas cognitivamente. En ocasiones es habitual que reaccionen desde la cólera y hasta muy impulsivamente. Es típico que muestren una mayor dificultad en el campo de la razón y pueden experimentar a menudo una especie de nublamiento mental. Aunque estos eneatipos ven el mundo con bastante nitidez, suelen tener una visión interna distorsionada de sus propias necesidades. Tienden al pensamiento polar y pueden reducir situaciones complejas al planteamiento de todo o nada. Estos tres eneatipos tienden a desaparecer sus emociones, convirtiéndolas en sensaciones físicas. Hola a todos, mi nombre es Julio Cavalli y hoy me toca hablar de subtipos. Existen 3 subtipos por cada eneatipo, por lo cual realmente tenemos 27 patrones de personalidad, cada uno de los cuales tiene sus particularidades propias y diferentes. Estos subtipos aparecen por la degradación que sufre el instinto durante la temprana infancia, de nuestro ser esencial, lógicamente, al caer en la máscara de la personalidad. Se trata de algo automático, algo incontrolable y por ende algo inconsciente. Independientemente del desarrollo psicológico y emocional de una persona, nuestra parte instintiva queda dividida en 3 variables que pulsan por satisfacer cada una sus propios deseos y dan lugar a lo que en el sistema del eneagrama denominamos subtipos. Un subtipo podría traducirse como aquello que es lo más importante para mí en la vida. Mi faro en el trajín diario del pensar, del actuar, del sentir. A estos subtipos los conocemos como autoconservación, social y sexual. El instinto en el que más nos centramos es aquel que ha sido más dañado o más desconectado de nuestra esencia. Hemos creado preocupaciones, hemos creado obsesiones en un ámbito particular de nuestras vidas. Todo nuestro estilo de funcionamiento se matiza con el color del instinto dañado, reflejando y expresando emociones, acciones, pensamientos característicos de nuestra pasión dominante. Es decir, hemos sobredesarrollado un área de nuestra vida, pero simultáneamente existe otra área eclipsada y subdesarrollada. Esa área es nuestro punto ciego. Al centrarnos en nuestra área dominante, descuidamos las restantes, especialmente la menos utilizada. En sí, todos tenemos los 3 subtipos, pero existen y se ordenan inconscientemente de forma jerárquica. Uno de ellos se encuentra sobredesarrollado, uno más o menos equilibrado y el otro totalmente subdesarrollado. Cuando en nuestras vidas prima el subtipo conservación, el yo precede todo lo que hago, pienso o siento. Me centro en cuidar mi persona, en cuidar mi mundo circundante para poder sentirme seguro. Mi preocupación se fija en lo esencial para vivir de forma estable y tener, por supuesto, un bienestar general. Cuando en nuestra vida prima el subtipo social, el nosotros precede todo lo que hacemos, pensamos o sentimos. El deseo es centrado en interactuar con los demás, con los otros. Existe un gran interés por mantener buenas relaciones con los demás y por pertenecer a un grupo de referencia. Ser aceptados y lograr una posición de reconocimiento dentro de mi grupo, familia, trabajo, es el punto de inflexión del subtipo social. Cuando en nuestras vidas prima el subtipo sexual, la intimidad entre un tú y un yo, el contacto íntimo precede todo lo que hacemos, pensamos o sentimos. El deseo se centra en relaciones estrechas, lo que llamamos uno a uno, tete a tete, las situaciones emocionalmente intensas, el foco
en ser deseados, atractivos para los demás, es el mecanismo inconsciente que define al subtipo sexual. Son como enchufes en busca de un toma corriente. Para resumir, el foco de atención del subtipo conservación siempre es uno mismo, y el motivo, la ocupación. El foco de atención del subtipo sexual es siempre el otro, y el motivo, el afecto. Y por último, el foco de atención del subtipo social es siempre el contexto y el motivo, el posicionamiento. Pongo un ejemplo para clarificar y terminar. Si tu empresa te envía a trabajar por un tiempo prolongado a otro país, ¿cómo reaccionarías según los subtipos del sistema del eneagrama? Si predomina en tu vida lo conservacional, la autoconservación, pondrás tu atención fundamentalmente en dónde vivirás y te centrarás en las condiciones donde pondrás tu hogar. Si predomina en tu vida lo social, vas a poner tu atención en la búsqueda de un grupo de gente con quien interactuar. Y si predomina en tu vida lo sexual, pondrás tu atención en buscar una relación profunda, íntima, con alguien especial y atractivo para ti. Al eneatipo 1 se lo denomina comúnmente el perfeccionista del eneagrama. Este estilo de personalidad buscan siempre mejorar las cosas, ya que consideran que nada es lo suficientemente bueno y todo se puede mejorar o perfeccionar. Tienen muy buen ojo para los detalles y siempre están pendientes de sus propios fallos y también de los fallos de los demás. Son precisos y obsesivos en sus trabajos, preocupándose mucho por la organización, el orden, la estructura, los detalles. No les gusta dejar nada librado al azar. Les produce mucha rabia que los demás no se den cuenta de cómo se tienen que hacer las cosas y que las cosas se tienen que hacer como ellos creen que se deben hacer. Gustan de la limpieza, del orden, son de muy buenos valores, les gusta ser éticos, intentan mostrarse siempre equilibrados, educados, honestos, intentando dar una imagen de personas íntegras e intachables. Pueden distinguir claramente lo que es correcto o incorrecto, lo bueno o lo malo, lo justo y lo injusto, esta mirada de blanco o negro. Detectan rápidamente los errores y tienden a corregirlos a costas de imponer sus propios criterios en pos de los valores de los demás. Les cuesta encontrar tiempo para relajarse y pocas veces tienen espacio para la diversión y la alegría. Para ellos, en primer lugar, está el deber y después el placer. Les cuesta mucho divertirse y disfrutar de lo que hacen. El deber ser siempre precede a toda diversión. Las personas de este estilo de personalidad, eneatipo 1, tienen dificultades para percibir sus propias emociones y las emociones de los demás. En muchos contextos tienden a considerar la emocionalidad como una debilidad y una falta de control que los hace sentirse vulnerables, entonces reprimen lo que sienten. Reprimen y ese es un mecanismo de defensa que tiene este estilo de personalidad. Normalmente son bastante coherentes entre lo que dicen y lo que hacen. Si piensan que algo se debe hacer de una determinada manera, suelen decirlo de forma sincera y se esfuerzan por hacerlo así. La independencia de este eneatipo se basa en el deber, respetar las consignas y no separarse nunca de las reglas. Si no lo hacen, les invade la culpa. Un juez interno califica permanentemente sus acciones en buenas y malas. No entienden y no les gusta, incluso les irritan las personas que son irresponsables, desordenadas, superficiales, perezosas. Les enfada la mentira, el soborno, la injusticia, las cosas mal hechas o hechas por la mitad, la impunidad, la impuntualidad, el derroche o romper las reglas y el oportunismo. Siempre cumplen con los compromisos adquiridos y si no lo hacen les invade la rabia, la queja, el mal humor, se desmoralizan, se angustian y se victimizan. Con frecuencia se enfadan consigo mismos por no estar de acuerdo con el resultado obtenido o por no haber hecho las cosas de la mejor manera. La vida del eneatipo 1 es un constante examen de conciencia. Como pudimos ver, la pasión o el polo conflictivo o este defecto psicológico inconsciente o este aspecto emocional que domina al 1 es el enojo, la ira, su compulsión, la búsqueda constante de la perfección y su fijación o aspecto cognitivo dominante es el perfeccionismo y el resentimiento.
La virtud, lógicamente, la serenidad, que le da la adaptación a la realidad y al reconocimiento de que cada uno es como es y que el mundo es imperfecto y que es perfecto que así sea. Su condición entonces es lograr esa virtud. Hola, mi nombre es Analía Vilariño y voy a hablarte del eneatipo 2. Es un patrón de personalidad emocional que se caracteriza por ser muy seguro de sí mismo, por tener una buena imagen de sí mismo, pero con una importante dosis de narcisismo. Están muy pendientes de las necesidades ajenas y tienden a postergar y muchas veces hasta sacrificar las propias. Le dan mucha importancia a las relaciones personales y a esto le dedican un montón de tiempo y esfuerzo. Pero en el fondo, aunque les cuesta reconocerlos, lo hacen para ser apreciados. Necesitan que los necesiten, aunque esto suene redundante. Por eso muchas veces tienen una agenda llena de personas que necesitan de su ayuda. Si no se sienten tristes y vacías. Es tan exagerado esta necesidad de que lo aprecien, que muchas veces hasta tienen pensamientos que nadie los quiere. Una parte positiva, una virtud es justamente esta, la percepción que tienen de lo que necesitan los demás, esta empatía, ponerse en el lugar del otro. Pero también cuando su punto débil es que tienen un amor muy posesivo y muy celoso por los otros. Si se vuelven muy obsesivos, esto puede terminar en una manipulación tóxica. En general no piden ellos nada, prefieren que los otros se den cuenta de lo que necesitan. Son muy entrometidos en la vida de los demás, suelen meterse mucho y se vuelven muy invasivos. Cuando están bajo estrés se pueden volver muy agresivos y muy destructivos. Pueden cortar las relaciones abruptamente cuando ellos ya sienten que no va más. Su pasión dominante es el orgullo, que les impide expresar lo que realmente necesitan, fijándose cognitivamente en el falso amor de la adulación y el halago. Ahora, cuando están más en equilibrio, esta pasión se transforma en la bella virtud de la humildad, donde ya dan sin necesidad de recibir nada a cambio y donde ya tienen una visión de la vida altruista y no asistencialista. Y por sobre todo, cuando están más centrados, empiezan a cuidar más de sí mismos, empiezan a mirar sus propias necesidades y empiezan a reconocer sus emociones y sus necesidades. Hola, buenas tardes, soy Patricia Colina y en esta oportunidad te voy a hablar del eneatipo 3. Son personalidades que son muy organizados, muy prácticos, muy eficientes, buscan destacarse, todo lo que hacen lo buscan hacer con éxito. Tienen una manera muy cálida de mostrarse, son simpáticos, educados, pertenecen a la tríada emocional y se han acostumbrado a mostrarse trabajadores, competentes, eficientes y muy seguros de sí mismos, aunque tienen todo un tema con su valía personal. Hay ahí una falta de valoración a sí mismo, por lo cual los lleva a tener un marco de referencia externo, a estar mirando siempre qué opinan los demás, qué dijeron de mí, me aplauden, no me aplauden. Entonces muchas veces estas personas con este estilo de funcionamiento necesitan permanentemente el reconocimiento y el feedback positivo para sentir que valen. Entonces cuando el entorno no lo considera correcto, aparece la palabra tan temida para el eneatipo 3, que es la palabra fracaso. Entonces es por eso que tiene una actitud camaleónica. Muchas veces, con tal de obtener aprobación y de obtener éxito personal, va cambiando de rol, tal como el camaleón cambia de color de acuerdo a la ocasión, y puede aparentar que tiene mucha seguridad, aunque se sienta inseguro y titubeante, con tal de obtener el aplauso y el agrado de los demás. Muchas veces el 3, una herramienta que usa muchísimo para obtener el agrado, es la seducción. Y cuando no obtiene la seducción y se enoja, puede ser la coacción. Le fascina ir detrás del éxito, no le gustan ni los fracasados ni los mediocres. Y solamente compite si va a ganar. Evita a toda costa ser perdedor y estar naufragando en algún proyecto.
Piensan mucho, se los puede ver muy mentales porque las emociones como el miedo, la tristeza, la ansiedad la guardan porque hay adentro de ellos una sensación de que si le doy mucho lugar a las emociones me voy a perder y no voy a poder llegar a donde quiero ir, que es esa famosa medalla del éxito, ¿no? Entonces ama el desafío, la acción, el reto, la adrenalina, le gusta muchísimo cuidar su imagen pública, su estatus social, y no le gusta estar con personas ni lentas, ni negativas, ni poco competentes, le desesperan las conversaciones largas y pausadas, o la mero teoría, o el exceso de información. Es como que hacerlo todo rápido, porque estoy apurado, necesito hacer lo que necesito hacer. Son excelentes vendedores, no le gusta lo desagradable de la vida, y para equilibrarse las personas eneatipo 3 tienen que transformar su pecado capital o su pasión, que es la vanidad, vano, vacío, carente de contenido, por la autenticidad, la honradez, la sinceridad, transmutar lo cuantitativo por lo cualitativo, priorizar el ser sobre el hacer o el tener, conectarse con sus verdaderos valores y ser leal a los demás y a sí mismo, conectarse con las emociones para encontrarse en su verdadero camino interior y dejar de lado tanto exterior. Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a hablar del eneatipo número 4. Las personas correspondientes al eneatipo 4 tienden a tener una mala imagen de sí mismos. Aunque tengan éxito en la vida y puedan llegar a sentirse superiores a los demás, siempre hay un sentimiento de carencia, una sensación de ser miembros suplentes de la verdadera aristocracia, con sentimientos de vergüenza y temores de ser, de alguna manera, profundamente defectuosos. Construyen sus identidades alrededor de la idea de ser personas algo diferentes o únicas. Tienden a ver su diferencia de los demás como un don y una maldición. Es un regalo, ya que gracias a ella se diferencian de los otros a los que perciben como del montón. Y una maldición, ya que frecuentemente les distancia de disfrutar de la felicidad de una forma simple. Las estructuras 4 son emocionalmente complejas y altamente sensibles. A veces un sub y baja de emociones. Anhelan ser entendidas y apreciadas por su auténtico yo, pero se sienten fácilmente incomprendidas y poco apreciadas. Tienen tendencia a padecer un poco de mal humor. Pasan gran parte de su vida inmersas en sus paisajes mentales internos, donde se sienten libres para cultivar y analizar sus sentimientos. Por tener un deseo de manifestar este mundo interno, las estructuras 4 tienden a tener interés en las artes y algunos se convierten en verdaderos artistas. Estas estructuras 4 son un tanto melancólicos y bajo estrés tienden a caer en depresión. Cuando están en su equilibrio, fácilmente dan un paso a la autocomplacencia, que perciben como algo plenamente justificado para compensar la falta general de placer que experimentan en su vida. En lugar de buscar soluciones prácticas a sus dificultades, son propensos a fantasear acerca de un salvador que los rescate de su infelicidad. En general, son un poco indisciplinados y desordenados. Demandan de los demás mucha atención, mucho cariño. Quieren que se los escuche, que se los comprenda y se los entienda. Necesitan de la cercanía emocional, aunque esto pueda dar una imagen de persona dramática o sensiblera. Cuando no lo hacen, se victimizan. Detestan que se les dé órdenes, que les pongan límites o que coarten su libertad. Les aterroriza saber que pueden ser abandonados o perder su identidad. Cuanto más seguros se encuentran, más retraídos y esquivos se vuelven. Esto los lleva a manejarse de forma soberbia, crítica, pesimista, vengativa o huidiza, y a esconderse en un caparazón de melancolía que supuestamente los aísla y los protege. Muchas veces creen que la vida está en deuda con ellos, que no les dio lo que ellos merecían. Esto genera en ellos mucho odio, indignación y bronca, lo cual los lleva a ser atrevidos, demandantes, invasivos, prepotentes, agresivos y hasta insolentes. Pueden llevar a destruir o hacer un infierno de sus vidas a quien consideran sus rivales o sus enemigos. Se sienten ampliamente capacitados para ayudar y acompañar a otras personas en situaciones límites o dolorosas, ya que son experimentados en vivir emociones que oscilan siempre entre los extremos del sufrimiento y la alegría. Al igual que en el cuento infantil, se siente un patito feo,
que no sabe cuál es su lugar en el mundo. La vergüenza los invade de tal manera que van por el mundo como un mártir que depende de los demás y que no puede expresar todo su potencial. El odio, los celos, la envidia y el masoquismo residen silenciosamente en ellos, pero son incapaces de expresar o exteriorizar este sentimiento. Si bien por un lado se sienten orgullosos de ser originales y diferentes a los demás, por otro lado sienten que existe un déficit, algo inconcluso o imperfecto que no pueden saber qué es. Al compararse con los demás, sienten en carne propia ese vacío interior que genera en ellos un sentimiento que muchos llamarían envidia, pero que en sí es una forma de desazón. El eneatipo 4 idealiza lo que no tiene y los demás sí, e infravalora lo que sí tiene y los demás no. Pierden la capacidad de hacer lo que tienen que hacer con independencia de sus estados de ánimos. Se fijan en los procesos melancólicos y aflora la pasión de la envidia. La envidia en estas personas se construye en la sensación de que les falta algo esencial. Las personas de ese eneatipo tienden a sentir que tienen carencias personales del tipo emocional y que por ello tienden a pensar que otros poseen cualidades de las cuales ellos carecen. Las flores de los otros jardines son muchas veces más lindas que las mías. Eso suele pensar el eneatipo 4. En su fijación se encuentra en el proceso de la melancolía y la tristeza. Se puede entender el término melancolía como una racionalización del sufrimiento que surge de una pobre autoimagen. Hay una tendencia inconsistente de obtener el amor mediante el sufrimiento. La grandeza de este eneatipo, del eneatipo 4, consiste en saber atraer a los demás por su sensibilidad y su orientación a la belleza, buscando darle a todo un toque artístico y original. Busca vivencias intensas y está en contacto con su mundo interior continuamente. Experimenta los sentimientos de una manera muy intensa y tiene la facilidad para contactar con los sentimientos de los demás. La armonía es una de las virtudes de este gran eneatipo. El eneatipo 5 es el observador. Es una tipología de la tríada del pensamiento. Y la tríada del pensamiento busca seguridad. Busca seguridad porque siente miedo o ansiedad. ¿Y dónde buscan la seguridad? La buscan en la mente. ¿Dónde la encuentra? En la mente, en las ideas. Y se siente inseguro, por el contrario, en las experiencias y en las relaciones personales. Las personas de esta tipología necesitan tener sus lugares privados, sus momentos de estar solos, porque además necesitan entender cómo funcionan las cosas. Tienen estas mentes enciclopédicas, son muy racionales y viven más en la mente que en sus cuerpos. Les produce miedo abandonar la seguridad que esta mente les da. Les gusta exponer sus ideas y pueden hablar sin parar cuando es un tema que ellos dominan. Y además les gusta encontrar ese nicho, ese tema que solo ellos sean expertos. Y no tienen mucho problema y no están esperando que los demás concuerden con ellos. Les apasiona todo lo relacionado con el conocimiento y las investigaciones. Son indagadores, curiosos y buscan ser expertos en algo. No les gusta depender de nadie, quieren ser absolutamente autosuficientes. No quieren necesitar porque las necesidades o pedidos de los demás los hacen sentir abrumados. Son austeros en todo, especialmente en lo emocional. Y también se saben torpes en lo social y tienen miedo de exponer sus sentimientos. Y aunque sean personas afectuosas, no lo van a demostrar. La realidad es que son muy poco materialistas porque no quieren necesitar cosas. No quieren necesitar, quieren sentirse autosuficientes. No comunican mucho sus sentimientos y sus emociones y en lugar de experimentar los sentimientos, los piensan o los bloquean. Y este es el gran tema con el 5, la conceptualización. Prefieren los conceptos en su mente más que vivir las experiencias. Prefieren el concepto de cómo es tener una novia a vivir la experiencia de estar de novios. Y la pasión del 5 es la avaricia.
Y no es tanto por cosas materiales, aunque a veces también lo es, sino es más por el conocimiento, por las emociones. Y la virtud de esta tipología es el desapego, es decir, que es vivir las relaciones de forma no posesiva. Son personas que se preocupan por el otro, mientras que los otros no coarten su libertad. Hola, mi nombre es Fabricio Mahmoud Tremsal y en esta oportunidad te voy a hablar del eneatipo 6. Este tipo de personalidad es un carácter mental que se caracteriza por tener arraigado en el núcleo de su personalidad una fuerte sensación de temor, que se puede manifestar de diferentes maneras, especialmente como ansiedad, preocupación e imaginación a lo que pudiese salir mal. Su estructura está completamente impregnada de una especie de actitud defensiva. Tienden a ser desconfiados de las personas y de la vida en general, como si tuviesen que estar siempre en alerta por si algo malo pudiera ocurrir, o por si alguien tuviese malas intenciones con ellos. Esta forma de sentir la vida provoca que las personas con este estilo de funcionamiento se mantengan preparados para la resolución de problemas, pero en una actitud ansiosa que les roba su paz mental. Externamente pueden parecer muy distintas entre ellas y actuar de formas muy diferentes debido a la estrategia que va a adoptar cada una frente a su propio miedo. Algunas huyen, otras se enfrentan y otras se defienden. Por sobre todas las cosas, las personas con este estilo de funcionamiento van a evitar romper reglas, improvisar, contraer deudas, violar las leyes, desobedecer la autoridad. También van a evitar no cumplir con lo prometido. Poseen una especie de escáner para detectar peligros, inseguridades y amenazas. Por eso pueden ser algo pesimistas, aguafiestas o incluso estar siempre imaginando lo peor. Las cosas, las consignas deben ser claras, precisas y sin ambigüedades para ellos. Necesitan el marco de una estructura y de normas. Temen mucho equivocarse, tomar una decisión errónea, que se aprovechen de ellos o ser traicionados. Por eso se detienen mucho más en lo negativo que en lo positivo, en los errores más que en los aciertos, los que los lleva a ser lentos a la hora de tomar decisiones. Pueden ser personas bastante ambiguas y bipolares emocionalmente. Por momentos, por ejemplo, pueden ser muy decididas y en otros momentos totalmente indecisas. Pueden mostrarse tranquilas y obedientes y de repente agresivas y rebeldes. Respetan mucho la autoridad y las personas que están al mando por encima de ellos. Son su apoyo y su salvaguarda, pero tienden a rebelarse frente a los déspotas, a los opresores, a los oportunistas o los que usan mal su poder y su autoridad. Tienen miedo a sus propios miedos, es decir, les cuesta mucho reconocer que son personas miedosas. El miedo actúa de dos formas en su vida, o los paraliza o los moviliza, pero siempre está presente, aunque en la mayoría de los casos este miedo es más mental e imaginario que real. Actúan siempre desde la responsabilidad antes que desde la ética y la moral. Van hacia los demás, acompañan, sostienen, cuidan y se quedan dentro del círculo íntimo porque eso les da seguridad. Dudan de los demás porque también dudan de ellos. Cuanto más dudan de sí mismos, más dependientes se vuelven de los demás. Cuando rompen una regla, les cuesta mucho reconocerlo debido a la vergüenza que ellos sienten. Es mucho más probable que vean la culpa en los demás que en sí mismos. La ansiedad es la compañera de ruta de los eneatipos 6. Cuando llegan a un grado donde ésta los domina, tienden a culpar a los demás, a no hacerse responsables de sus actos y a proyectar todos sus errores en los otros. Prefieren el trabajo grupal al trabajo individual, aunque desean y disfrutan mucho trabajar solos. Cuando se van de su eje, les domina el miedo, el pesimismo, la ansiedad. Los eneatipos 6 entran en una especie de hiperactividad superficial y desenfrenada que los vuelve intolerantes y enajenados. Al tener miedo a ser abandonados o traicionados, la estructura 6 genera una compulsión propia de no transgredir, de buscar seguridad ajustándose a las normas. Por eso su pasión, su defecto psicológico inconsciente, digamos su punto ciego, es el miedo y la cobardía, fijándose la racionalización de la pasión en la duda, la confusión y la ambivalencia. La prudencia, cautela y responsabilidad convierten a los eneatipos 6 en personas
óptimas para poder sacar una empresa de una crisis muy grave. El dinero, ya sea propio o ajeno, está seguro en sus manos. El eneatipo 6 posee tantas riquezas que al verlos en su estado de equilibrio, la valentía, la seguridad y la confianza se convierten en sus virtudes esenciales. Muchas gracias. Mi nombre es Claudia Campos y les contaré sobre el patrón de personalidad 7, quienes se caracterizan por procurar que sus vidas sean una aventura constante, interesante y repleta de experiencias placenteras. Se distinguen por tener una gran seguridad y una excelente imagen de sí mismos, y también un fuerte narcisismo. Tienen espíritu emprendedor y pueden ser muy exitosos cuando están centrados, pero centrarse no es algo que les salga fácil, ya que tienen una tendencia a esperar que siempre algo mejor les suceda. Sus mentes son ágiles y siempre están acelerados, y eso hace que puedan caer en dispersión. Necesitan siempre elegir. No pueden comprometerse con una sola cosa, ya que eso les quita libertad y les cuesta aceptar los límites, porque ellos tampoco los tienen. Pueden generar ideas y proyectos, y en eso nadie les gana, porque tienen una energía inagotable, aunque a veces no llegan a concluirlos porque se aburren en el trayecto. Siempre buscan el lado positivo y placentero de las cosas. Son optimistas casi compulsivos. En el fondo son personas muy temerosas que tapan sus miedos haciendo cosas simultáneamente. A veces les cuesta manejarse en el campo del sufrimiento, la zozobra y el dolor, distorsionando la realidad, transformando cualquier situación desagradable en positiva y placentera. Evitan a la gente aburrida, quejosa y pesimista, como también la rutina, la monotonía y las situaciones penosas, tristes o trágicas. Muchas de las personas de este estilo de funcionamiento les gusta ayudar, proteger y servir a los demás, comprometiéndose con el bien común, con los derechos humanos y la justicia social. Cuando están fuera de su eje, sacan lo peor de ellos, se transforman en personas hipercríticas, agresivas, rígidas, hirientes, irónicas, ofensivas y hasta intolerantes. Al tener miedo de sufrir, tanto física como psíquicamente, generan una compulsión en búsqueda permanente del placer y la libertad. Su punto ciego es la gula, la inmoderación, la insatisfacción, el consumo irracional y casi innecesario. Por eso la virtud del 7 es cuando logra la moderación, la sobriedad y la mesura. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra y les voy a presentar un eneatipo intenso. Un eneatipo con una energía expansiva que tiende a pasar rápidamente a la acción, con decisión y seguridad, el eneatipo 8. Algunos dicen que el color que los identifica es el blanco y el negro. Desean mucho de la vida y se sienten completamente preparados para salir y conseguirlo. Honran valores como la fuerza, son líderes naturales que inspiran a otros, protegen al débil y se esfuerzan por la justicia, aunque también pueden defender la agresión y la violencia. Este eneatipo necesita satisfacer inmediatamente sus deseos. No pueden esperar. Impaciencia es su segundo nombre. Viven todo tan intensamente donde el exceso, la lujuria, la desmesura, la falta de límites los domina. Si algo les gusta, quieren más de lo mismo. Son personas que no pasan inadvertidas, sin medias tintas, no le teman a nada ni a nadie. Confrontan permanentemente, no dan segundas oportunidades y se juegan el todo por el todo. No toleran el fracaso ni la frustración, por eso utilizan cualquier arma que esté a su alcance para conseguir lo que desean, aunque esa arma sea ilegítima. El fin justifica los medios. Si no están en su eje, pueden llegar a ser dictatoriales, bastante explotadores y faltas del corazón. No se mueven bien en el campo de los sentimientos, de la piedad y de los actos de indulgencia. La venganza es parte de este eneatipo. Las reglas las crean y las rompen a su antojo. Demuestran el enfado abiertamente y saben cómo castigar a los demás. Necesitan que las personas les hablen sin rodeos, sin vueltas. Les gustan las órdenes y tener todo bajo control. Cuando están en su eje,
Poseen un alto sentido de la justicia y de la verdad, pudiendo sacar lo mejor de sí y del otro. Dan confianza y seguridad. Bajan sus defensas y muestran lo mejor de ellos: capacidad de sacrificio, compasión por los demás, protección desinteresada, honestidad y solidaridad. Con la sociedad, con sus grupos y con sus familias. Son personas afectuosas, cariñosas, expresivas, muy sensibles ante la necesidad y el dolor del otro. En su pleno equilibrio, podemos ser testigos con la magnanimidad, la misericordia y la ternura que inundan plenamente sus vidas. Muchas gracias. Hola, soy Andrés Tocalini y voy a presentarles el eneatipo 9. Las personas cuyo estilo de funcionamiento corresponde a este eneatipo sienten que los demás disfrutan de su presencia porque pueden inspirar paz y confianza. No viven nada intensamente, ni las alegrías ni las tristezas. Son mediadores natos. Sirven para conciliar e interceder en situaciones de crisis o confrontación, de forma totalmente imparcial y objetiva. No les gusta criticar ni juzgar a los demás. Saben escuchar y complacer, sobre todo a los otros. Si bien por fuera muestran un lado sonriente y pacífico, por dentro son un torbellino de incertidumbres, miedos, enojos, indecisiones y resentimientos que no quieren percibir ni confrontar. Son personas acomodaticias y prácticas. Les gusta el bienestar, la calidad de vida y el buen vivir. Asimismo, son totalmente rutinarios, porque la rutina les genera seguridad. No reconocen tener rabia, la ignoran totalmente. Es muy difícil verlos enojados, pero cuando explotan parecen irreconocibles. Viven devaluándose, con una sensación continua de que no importan, que son invisibles para los demás. Esto los lleva a olvidarse de sí mismo. Les cuesta mucho tomar las riendas de su vida, resolver problemas y hacerse cargo de sí mismos. Por otro lado, no les gusta la soledad. Precisan habitualmente a alguien a su lado que les suministre entusiasmo, decisión y los ayude a cumplir sus proyectos y planes. A pesar de la quietud y serenidad, son personas activas, comprometidas y trabajadoras. Les gusta involucrarse en la vida. Aunque se muestran como personas templadas y seguras, la mayoría de las veces, aunque no lo puedan registrar, vive en ellos una persona celosa, insegura y posesiva. Dejan para mañana lo que pueden hacer hoy. Son distraídos y a veces bastante olvidadizos. Sus mentes siempre están deambulando y fantaseando por algún lado. Cualquier cosa que llame la atención sirve para distraerse, entretenerse y dejar de lado un compromiso, una obligación o una actividad agendada. Como los miedos del eneatipo 9 son enfrentar las situaciones de conflicto, asumir responsabilidades y esfuerzos o vivir una separación, generan la compulsión de la servicialidad y de la disociación, que los lleva a alejarse de cualquier tipo de conflicto. La pasión de este patrón de conducta es la pereza existencial y el desgano emocional, logrando el desconocimiento de su ira y fijándose por ende en este eneatipo la sobreadaptación, la indolencia, el olvido, la apatía y la comodidad. Claro que en su pleno equilibrio emocional, la acción, la diligencia y la prontitud brotan como un manantial de agua fresca en las personas de funcionamiento con eneatipo 9. Muchas gracias. Gracias por llegar hasta acá. Soy María Paz, presidenta de la Asociación Argentina de Eneagrama, y estamos felices de compartir con todos ustedes esta breve descripción del sistema del Eneagrama realizado por todos los miembros de la comisión directiva. Lo fascinante de esta herramienta psicoespiritual es que es una senda, es un camino que puede convertirse en una guía de vida, en una forma de ser y de estar en el mundo. Uno de los errores más recurrentes de aquellas personas que no conocen el sistema del eneagrama es pensar que se trata de un sistema fijo y cerrado, de poner a los individuos en cajas del 1 al 9, y en realidad funciona de forma totalmente opuesta. El eneagrama nos libera de las cajas creadas por nosotros mismos.
nos ayuda a darnos cuenta de que no somos nuestra personalidad, que no somos nuestro eneatipo y que no tenemos que representar nuestros patrones habituales. Creamos nuestra personalidad para ayudarnos a afrontar el sufrimiento que experimentamos cuando perdimos la conexión con nuestra esencia y creímos estar separados de nuestra fuente, como cada uno la conciba, y lo hicimos para adaptarnos al mundo. El autodescubrimiento es el comienzo del camino. El encontrar mi tipo de personalidad es importante para empezar a reconocerme. Pero el objetivo final del eneagrama, su propósito, es ayudarnos a descubrir las trampas que nos impiden vivir plena y libremente nuestro verdadero ser. Es un sistema dinámico. El símbolo nos muestra cómo todos los tipos están relacionados entre sí a través de flechas, alas, ejes de polaridad, tríadas. Esto nos habla de que podemos incorporar comportamientos, asumir sentimientos y emociones de otros tipos de personalidad que nos van a enriquecer. Nos enseña también que nuestra virtud y nuestra pasión son las dos caras de una misma moneda. La forma de encontrar nuestro don único es a menudo a través de nuestros defectos, y la forma de descubrir nuestros defectos es a menudo a través de nuestro don. Apoya el viaje humano en su evolución del ego al yo. Por eso surgen múltiples aplicaciones del sistema del eneagrama en áreas como desarrollo personal, educación, psicología, medicina, coaching y espiritualidad. Muchas gracias por estar ahí y esperamos que después de escuchar esta introducción tengas muchas ganas de profundizar con el eneagrama.